Afiliación y cobertura del seguro facultativo es el tema que vamos a abordar hoy con nuestro especialista. Invitamos a que usted pueda participar con nosotros a través de sus comentarios en Facebook y también de sus mensajes al 85 29 87 31. Como ya es costumbre nuestra, tenemos a nuestro especialista con nosotros, el doctor Manuel Ruiz. Bienvenido, doctor, un gusto que esté por acá y que vayamos a hablar con nuestra audiencia de ese tema tan importante. Muy buenos días, muchas gracias, Jocelyn. Gracias a mi Señor porque nos permite estar aquí en este programa, por el tiempo que nos ha regalado y que esté un buen día para amar a su prójimo y para que podamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance en favor de los más necesitados. Amén. Perfecto, doctor. Vamos a entrar en materia. Luego de ese agradecimiento a Dios Padre, me uno a eso. Y a nuestra audiencia pendiente hoy, yo sé que hay muchas dudas en cuanto a seguro facultativo, a temas relacionados a embargo de pensión, a temas relacionados a ley vigente. Usted puede participar, ya le dijimos la forma de hacerlo. Vamos a iniciar conceptualizando un poco, haciendo historia del seguro facultativo y en qué consiste, cuáles son las coberturas, quiénes pueden, doctor, aplicar a afiliarse a este seguro. Muy bien, los seguros sociales en el mundo y en particular en Nicaragua, cuando nació en febrero de 1957, nació con el régimen obligatorio en febrero del 57. En 1963 se estableció lo que se llama continuación voluntaria, bajo el principio de universalidad y con la política del Estado de ampliar la cobertura. Entonces, en el 63, si alguien había estado en el régimen obligatorio, dejaba de hacerlo y pasaba a la condición de desempleado o trabajador independiente, tenía el derecho de incorporarse y continuar cotizando al Seguro Social. En febrero de 1982 se amplió lo que se conoce como la incorporación voluntaria para aquellas personas que nunca han cotizado y desean hacerlo. De manera que esto era siempre bajo el principio de universalidad, con el propósito que aquellas personas que estaban en su hogar podían perfectamente incorporarse voluntariamente con la limitación que fuesen menores de 55 años de edad. Actualmente, por una política del Consejo Directivo de la actual administración, ese concepto se amplió con unos beneficios importantes para la niñez, de manera que los niños y las niñas que hoy reciben atención médica hasta un día antes que cumplan 13 años de edad en su condición de beneficiaria, si aquí en este canal hay una persona que está afiliada, tiene a su niña o niño menor de 13 años, es su beneficiario y recibe atención médica. Se tomó el criterio por parte del Consejo Directivo que a los niños que han cumplido 13 años de edad, que no tienen cédula, pueden incorporarse al seguro facultativo en el régimen integral. ¿Qué cosa es el régimen integral? Las dos ramas, la rama de enfermedad y maternidad, más la rama de invalidez, vejez y muerte. De esta manera, hoy el Seguro Social tiene esas posibilidades de continuar cuando dejo de estar en el régimen obligatorio, de incorporarme y también incorporar a los niños mayores de 13 años de edad. Perfecto. Y si es una persona, doctor, que por ejemplo se quedó desempleado, desempleada y quiere continuar cotizando, ¿cómo es el trámite? Nos preguntan eso precisamente acá, si es complejo, qué debe optar según la edad, si es el régimen integral, ¿cómo funciona todo? Bueno, esa es una pregunta muy importante y les ruego que tomen nota de lo siguiente. Si yo trabajo para el canal 10 y ya coticé el año 2024, estoy terminando 2025, ya tengo 2 años y me separo en octubre del 2025, mi último día, y ya en noviembre no cotizo. Si me afilio en noviembre o lo hago en diciembre o lo hago en enero, 3 meses después,
que dejé de laborar en el régimen obligatorio, continúo recibiendo la atención médica y todas las prestaciones en las mismas condiciones que tenía cuando estaba en el régimen obligatorio. Esto es muy importante para usted que deja de laborar y desea conservar todos esos derechos, que lo haga dentro de los 3 meses posteriores a la fecha que quedó desempleado. Y tiene 3 opciones, artículo 25 del reglamento. La primera opción es afiliarse en el régimen integral: enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Solo afiliarme en invalidez, vejez y muerte. Aquí pago el 14% del salario que seleccione. En el primero, el 22.25%. Y en el tercero, optar solamente a la rama de enfermedad y maternidad, porque puede ser que yo tenga mi semana, tengo unas semanas con salario alto y deseo continuar recibiendo mi asistencia médica. Entonces el artículo 25, numeral 3, establece que usted puede perfectamente afiliarse solamente en materia de salud. Él impone algunas políticas para que el salario y la cuota que se va a pagar sea suficiente para pagar el per cápita y los gastos administrativos, pero sí tiene esa opción establecida en el artículo 25 del reglamento. ¿Se puede seleccionar el nivel de cuota, el nivel de salario con el cual me voy a afiliar? Esa es una de las preguntas más frecuentes, doctor. 2 cosas sobre eso. Artículo 30 del reglamento. Si nunca he cotizado y tengo en este momento 50 años, yo puedo seleccionar 10.000, 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000. No tengo límite y nadie me puede decir que no tengo ese derecho. Lo puedo hacer en tanto el artículo 30 dice que al no tener yo semanas cotizadas, que me corresponde a mí. Con la reforma de febrero del 2019, en su artículo 16, ya no hay tope. En consecuencia, así como en el régimen obligatorio, alguien gana 1 millón de córdobas mensual, 500.000 paga por 500.000. Entonces, el facultativo igual. También puedo seleccionar un salario que esté acorde a mi capacidad económica. De manera pues que eso... Ahora, si yo vengo del régimen obligatorio y mi último salario, mis últimos 12 semanas, 3 meses, tengo un salario de 20.000 córdobas, es 20.000 o menos de 20.000 que puedo seleccionar. No puedo seleccionar un salario superior al que tenga en las últimas 12 semanas anteriores. Y si dejé de cotizar y dejo pasar 3 años, coticé hasta el 2025, entonces no cotizo 2026, 27 y 28, y en el 2029 puedo seleccionar el salario que yo quiera en las mismas condiciones que se establece en el artículo 30 del reglamento. Y una de las razones de esta pregunta es porque mucha gente dice que quisiera un salario superior para que mi pensión sea superior. ¿Cómo funciona esto del cálculo de la cuantía de la pensión, doctor? 2 cosas importantes. Muchas personas preguntan, ¿qué hay de cierto que estando en el régimen facultativo recibo una pensión menor que si estoy en el régimen obligatorio? Eso es completamente falso. El artículo 85 establece la fórmula para calcular la pensión independientemente si usted está en el régimen facultativo o en el régimen obligatorio. Pongo un ejemplo. En el régimen obligatorio, aquí hay un trabajador que gana 30.000 córdobas y yo estoy cotizando en el régimen facultativo sobre 30.000. Cotizamos la misma cantidad de semanas. Los dos vamos a recibir la pensión base igual, porque él en el régimen obligatorio cotiza sobre 100.000 pesos, pues, y yo también.
De manera que no hay ninguna diferencia. ¿Cómo se calcula una pensión? Depende de si es invalidez o muerte, se busca el promedio de los últimos 3 años. Si es la pensión de vejez, se busca el promedio de los últimos 7 años. Y luego hay una fórmula que dice que por los primeros 3 años me otorgan un 20% y sobre el exceso de los 3 años me dan el 1% por cada año. Ejemplo, coticé 20 años, le resto 3, me quedan 17, 17 más 20, 37% de ese promedio salarial de los últimos 3 años o de los últimos 7 años, más la asignación familiar. ¿Qué cosa es la asignación familiar? Artículo 85 del reglamento. La pensión para mí es de 100 Córdoba. Me preguntan, ¿tiene esposa? No, no tengo esposa, pero tengo una compañera de vida. Entonces me conceden adicionalmente 13.5% para mi esposa o compañera de vida. Me sigue preguntando la ley, ¿tiene hijos menores de 21 años o de 15? Si doy la respuesta que sí, me garantizan un nuevo 9% adicional. Me sigue preguntando, artículo 72, ¿tiene mamá, papá, abuelo que sean mayores de 60 años, que tengan alguna dependencia económica de usted? Sí, tengo a mi bisabuelo. Entonces yo llevo a mi bisabuelo, que depende económicamente, y me dan una asignación familiar del 9%. Y si yo fallezco, este abuelo o este bisabuelo va a recibir una pensión basado en el artículo 72 del reglamento. Y aquí ya vamos entrando al tema de las coberturas en el caso del facultativo, que es el tema central que nos ocupa hoy, doctor. ¿Qué diferencia hay en cuanto al facultativo y el régimen integral? ¿Hay alguna cobertura que no la tenga el facultativo, que sí la tiene el régimen integral, o hay varias? En el régimen facultativo y en el régimen obligatorio A y B, en materia de salud, es exactamente igual, sin ninguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia que existe estando en el régimen obligatorio? Que en el régimen obligatorio, al cotizar septiembre y octubre, ya tengo derecho al subsidio de enfermedad común. En caso del facultativo, no. Tiene que dejar pasar un año, salvo que, habiendo cotizado año y medio en el régimen obligatorio, se incorpora al facultativo, continúa, y al tener año y medio y usted se afilia 3 meses después de su cesantía, va a recibir subsidio. Entonces, resumo, la única diferencia que existe entre el régimen facultativo y el integral obligatorio es en materia de subsidio. En este caso, el que está en el régimen obligatorio tiene mejores beneficios porque al entrar y estar afiliado, sufre un accidente de trabajo, lo atiende. En el facultativo no hay régimen de riesgos profesionales. De manera que en materia de salud hay pie de igualdad entre los dos regímenes, en el facultativo y en el obligatorio. Perfecto, no hay gran diferencia en ese sentido, ya usted lo escuchó de parte de nuestro experto. Tenemos ya comentarios, doctor, vamos a leerlos. Buenos días, nos dicen, estoy pagando mi seguro, pero yo estoy en unión libre con mi pareja, ella está embarazada y quiero que goce de mi seguro. ¿Qué necesito para que cubra todos los derechos que debería ella de tener durante su embarazo? Efectivamente, el reglamento establece que su compañera, porque la Constitución reconoce la unión de hecho estable, pero en este caso usted no va a pedir que sea, o puede hacerlo, o simplemente pone en el Seguro Social a su beneficiaria, que es la señora que está embarazada. Si ya tiene más de 2 años, pues perfectamente puede recibir atención médica desde el momento de su embarazo hasta la fecha del parto y de esa manera, basado en el artículo 105 del reglamento, que al menos tenga 1 año para que le atiendan a su compañera de vida.
Con un sueldo de 8.000 córdobas, pregunta por acá una amiga, ¿qué seguro puedo adquirir? Si usted tiene 8.000 córdobas, pues la atención médica del que devenga 8.000 como el que devenga 100.000 es la misma. En materia de enfermedad y maternidad no hay ninguna diferencia entre el que gana más y el que gana menos. El gerente general gana $5.000 y el vigilante gana $100, $200. La atención médica es igual, no hay ninguna diferencia. La diferencia, cuando usted tiene 8.000 córdobas, es la pensión, que con 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 córdobas va a recibir una pensión mínima relacionada con la actividad económica donde usted está trabajando. Ejemplo, yo soy un trabajador de la industria de la construcción o trabajo en un restaurante. Entonces, al momento de pensionarme, el IN tiene registrado dónde estoy trabajando, en un restaurante. Entonces, me garantizan el 100% del salario mínimo en la actividad de los restaurantes. Si estoy en la industria de la construcción, Si soy minero, el salario mínimo para las minas. De manera que con 8.000 córdobas usted está en el derecho de afiliarse al facultativo con el artículo 25 y seleccionar: quiero régimen integral, enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte. Solo quiero IBM, invalidez, vejez y muerte sin asistencia médica, o solo salud. Eso usted lo va a determinar, pero no se determina por el monto del salario, sino por la capacidad de pago que usted pueda tener. Ok, ¿y de cuánto aproximadamente sería el pago de un facultativo mínimo? Un salario mínimo, usted, por ejemplo, si es 8.000, aplique con salud más IBM el 22.25%. Si no quiere con salud, a 8.000 aplique el 14%. Y si no quiere con IBM, solo salud, el 8.25%, y de esa manera usted puede perfectamente saber la cuota mensual que le correspondería pagar dependiendo del salario que usted seleccione. Preguntan por acá, buenos días, si estoy pagando facultativo, estoy acumulando semanas para la pensión por incapacidad. Por incapacidad no. Cuando uno está en el régimen obligatorio o en el régimen facultativo, IBM, ¿qué significa I? Invalidez, V chica, vejez, M, muerte. Cuando yo estoy en el facultativo, estoy acumulando semanas. Si quedo inválido antes de los 60 años, ya tengo 3 años, ya tengo 5 años, tengo derecho a la pensión de invalidez. Habiendo cotizado 3 años o 5 años, fallezco, mi viuda, mi huérfano, mi ascendiente, mis otros dependientes tienen derecho a la pensión derivada por la muerte. Cumplo 250 semanas, tengo derecho a la pensión de vejez reducida. De manera pues de que la pensión de vejez se va adquiriendo, la de invalidez, en la medida que voy acumulando semanas. Buenos días, yo pago 960 de seguro facultativo, ¿qué beneficios tengo? Si paga 900, no sé en qué régimen, qué rama se afilió. Si en el régimen integral, pues tiene derecho a su salud. Si solamente es para invalidez, vejez y muerte, tiene que esperar que venga una invalidez, ojalá nunca llegue, o la muerte, que llegue cuando, y su pensión de vejez. Cuando usted tenga una invalidez y esté en el régimen facultativo, solicite la pensión de invalidez. Y si usted fallece, su beneficiario, y si cumple 60 años, ahí cuando cumpla 60 años y tenga 750 semanas, gozará de su asistencia médica, aunque haya estado afiliado en la rama de invalidez, vejez y muerte. Ok, nos dicen por acá, hola, si un jubilado le sobreviene una enfermedad grave que no cubre totalmente el seguro, ¿puedo solicitar un aumento de pensión? Esto nos permite un escenario en el que
se dé la continuación voluntaria. ¿Estoy en lo correcto? ¿O no se puede en ese Vamos sentido? a ver. Ya está pensionado por vejez. Ok. ¿Cómo funciona, doctor? Si es inválido, si es discapacitado y es vejez, y yo tengo una enfermedad grave, un derrame, una ceguera, una amputación, un Parkinson, el artículo 86 del reglamento establece una ayuda asistencial del 20% que no puede ser mayor de una ayuda de $300 y no menor del 50% del salario mínimo general, el que gana en la municipalidad o en el gobierno central. Cuando un pensionado de vejez o jubilación no pueda valerse por sí mismo, adjunte una epicrisis, le toma una foto a esa persona y hace una carta a la Dirección General de Prestaciones Económicas indicando de que el pensionado, nombre, número de seguro social, número de cédula, dirección, indicando que no puede valerse por sí mismo porque le han amputado, está en una silla de ruedas y le van a otorgar una ayuda no mayor de $300 ni menor de $100. Pero si lo que quiere es cobertura por alguna intervención quirúrgica para tratar su enfermedad, ¿podría haber otra opción? No, no hay ningún problema. No hay ninguna una enfermedad que esté fuera de cobertura. No existe eso en los seguros sociales. No se escoge uno la enfermedad. Tengo cáncer, me meten al programa oncológico. Tengo insuficiencia renal crónica, me meten como paciente dispensarizado. No existe ninguna enfermedad que me puedan decir, esta no la voy a cubrir. Pero en el caso de la pensión por vejez, pero pensión reducida, ahí sí. Ahí ya es correcto. Por este momento no hay atención médica para la pensión reducida. Artículo 56 establece. Les dan todo, en este momento hay como 3 o 4 cosas. No les dan asignación familiar, tienen derecho. La atención médica por ahora no se la están dando, pero si fallece, ahora reciben pensión la viuda, recibe pensión el huérfano, reciben los anteojos, reciben el aguinaldo, reciben el 50% del costo del pasaporte, el 30% de rebaja de agua, todos los derechos, excepto en este momento la asignación familiar y la asistencia médica. ¿Y qué opción tiene esta persona? Ahí es una cuestión complicada. ¿Qué se podría hacer? Suspender la pensión y afiliarse al facultativo en el régimen integral, porque puede ser que la pensión reducida sea de 1.910 pesos o 2.000 córdobas. Tengo una enfermedad de insuficiencia renal crónica que gasto mucho dinero o cáncer. Entonces yo prefiero abandonar la pensión y afiliarme al facultativo para recibir mi asistencia médica en sustitución de la pensión. ¿Y eso se llama continuación voluntaria? Y eso se llama continuación voluntaria, no importa que ya la persona tenga 60, 70, 80, 100 años, no importa, porque es una continuación voluntaria que está en el artículo 31 del reglamento. Hay muchos comentarios, doctor, y sé que a ustedes también han consultado a través de correo electrónico en cuanto a la manera en que se puede ejecutar un embargo a una pensión, si son sujetas de embargo, y también en cuanto a la ley vigente del Seguro Social, que hay algunas confusiones ahí según lo que usted me ha expresado. Esta es una pregunta, y muchas gracias por esa pregunta, que es central para más de 360.000 pensionados que van a recibir su aguinaldo entre poco, que vamos a recibir nuestro aguinaldo. El Estado de Nicaragua tiene las siguientes normas. Artículo 55 de la Constitución. Las mujeres, los varones que reciben pensiones, lo reciben conforme a la Constitución y la ley. Artículo 108 de la ley. No se puede embargar bajo ninguna circunstancia la pensión, salvo en letra mayúscula y subrayado, por pensión alimenticia. Pensión alimenticia.
Luego tenemos el artículo 13 de la ley 160. Es más enfático, es más directo. Bajo ninguna circunstancia puede embargarse una pensión de invalidez, una pensión de discapacidad, una pensión de vejez, una pensión de viudez. No puede embargarse. El Código Civil Procesal, Código Procesal Civil de Nicaragua, en su artículo 345, numeral 4, no puede embargarse. Si yo tengo una cuenta en el banco y el INS me deposita mi pensión en el banco no me puede tocar 5 centavos de mi pensión. De manera que la única salvedad en la que puede ser embargada la pensión es por pensión alimenticia. No es por una pensión que le llaman ahora pensión complementaria o pensión compensatoria, llaman otros. Allí debe de haber algún error porque la pensión no puede solamente para pensión de alimento. Que quede claro, ¿verdad? Que es la que reciben los hijos. Puede recibirla los hijos, puede recibirla los padres, ¿verdad? Por ejemplo, si me van a embargar mi pensión, pues ven que si mi esposa tiene pensión o no tiene pensión. Si tiene una gran invalidez, le corresponde al INS otorgar la pensión con ayuda asistencial. De manera que hay que tener mucho cuidado, todos los que tienen autoridad para embargar una pensión, que solamente para pensión de alimento. Si el Código de la Familia tiene otro tipo de pensión que no sea de alimento, no se podría embargar la pensión de invalidez, de discapacidad, de vejez o de viudez, no podría embargar. Nuestra ley vigente de Seguro Social, doctor, ya para ir cerrando. El artículo 108 dice que no pueden gravarse bajo ninguna circunstancia. No pueden por compensación, no se pueden ceder. El artículo 108 de la ley es clarísimo en esto y solamente dice al final, salvo por pensión de alimentos, nada más. Por eso se puede embargar y con una sentencia de un juez, decir, en la que pues hay un juicio y me dicen pues que tengo que darle la pensión a mi hijo, que tengo un hijo inválido, que solo yo soy el hijo único, en la que mi mamá o mi papá está en una situación, entonces me pueden embargar para alimentar a mi ser querido, pues. Bueno, ya vamos a ir cerrando, doctor. Vamos a leer unos 3 comentarios, 3 mensajes de los que nos llegan a nuestro número en WhatsApp, 8529-8731. Hay muchos relacionados al cálculo de la pensión de vejez y nos dicen, por ejemplo, que si tienen 805 semanas cotizadas, cuánto les corresponde. Nos dicen también por acá, buenos días, deseo saber de un caso, yo gano 3.300 semanal, pero mi colilla de seguro me sale de 7.500 mensual. Ahora visito la clínica donde estoy asegurado, pero solo me recetan algunos medicamentos que no cubren todo lo que implica la enfermedad que padezco. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué me recomienda el doctor? Y también nos preguntan, ¿estoy pagando facultativo? ¿Mi esposo tiene derecho a salud o no? Su esposa tiene derecho a salud si está embarazada. Únicamente, tanto en el régimen obligatorio como en el facultativo, si yo estoy afiliado, mis hijos menores de 13 años tienen derecho. Y mi esposo, compañera de vida, únicamente que se encuentre embarazada. En este caso es una dama y pregunta que si su esposo tiene derecho. Está pagando facultativo. Ahora dice, con 802 semanas, el 32% del salario promedio, con la condición que ese 32% del salario no sea inferior al salario mínimo en la actividad económica. Podemos dar como regla, si tengo 1.000 semanas o menos, hasta 750, pues le van a otorgar una pensión mínima con el salario de la actividad económica donde usted se encuentra. No sé si había la otra pregunta, pues yo les respondería, pues todas las consultas que me hagan, siempre solicitándoles que lo hagan corto. De todas maneras, nos quedarían 4 programas en noviembre. Dios primero. En noviembre, que vamos a hacerlo. Se nos va a perder diciembre, doctor. Ya diciembre, ya este señor se va de vacaciones. Tiene derecho a descanso. Nuestro especialista, el doctor Manuel Ruiz, quien nos ha acompañado esta mañana. ¿Alguna recomendación adicional a lo que hemos conversado? Sí,
Les recomiendo que si se van a afiliar al facultativo, ya sea por continuación voluntaria o incorporación voluntaria o continuación voluntaria, que lo hagan primeramente leyendo desde el artículo 24 al 41 del reglamento. No se vayan a afiliar simplemente por emotividad. Es bueno afiliarse, siempre es bueno afiliarse, pero no lo hagan. Ve, afiliate sobre 20,000 pesos porque te van a dar una pensión de tanto. Primeramente lee el artículo 85 y afíliese realmente que le traiga beneficio y que tenga usted capacidad de pago, porque si no paga 3 meses, se le cancela la afiliación y tiene que volver a hacer el trámite. Entonces la recomendación es, hágalo siempre y cuando esté bien informado para que su decisión sea de la mejor manera posible. La otra pregunta que nos hacían, que ya me acordé, doctor, era en cuanto a que gana un salario y es reportado otro. En Colía aparece otro. Si aparece un salario diferente al que usted está devengando, significa eso una evasión relativa. ¿Lo afiliaron a usted? Sí, lo afiliaron, pero no están informando con el 100% que usted devenga. Haga una carta al IN, al área de afiliación, de fiscalización, no ponga su nombre, diga a la empresa dónde está, desde cuándo, pues realmente cuánto está devengando y que realmente su colilla le está saliendo menor cantidad. Cerciórese que lo que usted devenga, 10,000 córdobas, eso le debe salir en la colilla. 20,000, eso le debe salir, pero si usted gana 20 y le sale 15, algo está ocurriendo allí que no se está informando por la totalidad. Y eso afecta al trabajador de corto, de mediano y de largo plazo. Le va a afectar gravemente. No piense solo en la pensión de vejez, piense en la pensión de invalidez, piense en la pensión por muerte, piense en los accidentes de trabajo. Aquí hay 30,000, 40,000 accidentes anual, 1.200 muertos fallecen por accidentes de trabajo. Y si usted está ganando 20 y están reportándole 10, pues su prestación va a ser por el 50% y usted es el responsable porque no ha informado al Seguro Social. No ponga su nombre porque lamentablemente si pone su nombre, llega el fiscalizador, le enseña la carta y pues a usted lo pueden correr. Así es. Gracias, doctor, una vez más por habernos acompañado. Siempre bienvenido. Vamos a seguir con más luego de este corte. Ya regresamos acá en Acción 10 en la mañana. Quédese usted con nosotros.